Bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de la clase de educación de la Universidad. Hoy quería hacer esta clase para explicar un poco el modelo de su segundo parcial, ¿no? No hemos dado hasta ahora el segundo parcial, así me he atrevido a hacerlo ahorita porque es importante que vayan estudiando, ¿no? Entonces, estoy compartiendo mi pantalla en este momento para que ustedes nos quedamos en la clase 18. De aquí, ¿no? Esta fue la última clase que tuvimos. Estamos comenzando esta clase y nos faltaría todavía una más, pero lo vamos a adelantar el examen porque es importante que lo tomemos en este mes, ¿ya? Entonces, yo lo voy a preparar el examen para la siguiente clase y ustedes estarían dando el examen la siguiente viernes, ¿ya? Hemos perdido 2 clases, ¿no, Ina? Dicen. Sí, Ina, Perdón. dos clases hemos perdido, ¿no? No, según yo, solo la del viernes 22. El 19 yo tengo apunte. Hicimos clase el 19. Sí, martes 19. Martes 19 hicimos clase, el viernes 22 no hicimos, ¿no? No. Y entonces estaríamos casi con una clase nada más entonces atrasados. Porque estoy aquí con... Hoy es 26, ¿no es cierto? El 25. No, el 26, perdón. Hoy es 26 de mayo. Hasta mi computadora se enfermó, está con fecha 25. Sí. Hoy es martes 26. Ah, ya, entonces hicimos esta clase, entonces lo que pasa es que estoy viendo que no subí la clase aquí en la plataforma, tengo hasta el martes 19, la burbuja 7. No subí los videos del 22, ¿no? El 22 no tuvimos. Ah, ya, aquí hay un error. La clase del viernes 15 es la 18 y la clase del 19 de mayo es la 19. Ah, ya, ok, aquí está el error, ¿no? Ok, bien, entonces solamente debemos una clase entonces. Ok, perfecto. A ver, jóvenes, bueno, les voy a explicar cómo quiero preparar su examen, ¿ya? En el examen va a haber una parte teórica y una parte práctica. Vamos a preparar con ustedes el banco de preguntas, ¿ya? Con ustedes hemos avanzado un poco más en relación al anterior semestre, porque siempre cuando el grupo es bueno, vamos fortaleciendo un poco el avance, ¿no? Y vamos cumpliendo un poco más el contenido de los temas, de todo lo que hacemos. A ver, necesito un poco su colaboración de ustedes aquí. Este fue el banco de preguntas del segundo parcial, ¿ya?
En este segundo parcial yo mantuve las preguntas del primero. Ya, como pueden ver aquí sigue apareciendo quién fue el padre de la administración científica, qué hace referencia a la teoría clásica, la teoría, por ejemplo, no sé si está por acá la teoría de Hawthorne. Entonces hay algunos conceptos básicos, quién fue Fire, por ejemplo, ¿no? Y estos conceptos es un poco para que no se olviden, ¿no? Para que ustedes, esto es lo que decía, ¿no? Fíjense la teoría de las relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? Y explicar en qué consistió el experimento de Hawthorne. Entonces, en este cuestionario hay preguntas del primer parcial. Ahora, ¿qué entra en el segundo parcial y qué es lo que hemos visto con ustedes? Con ustedes hemos visto hablando del tema del texto, ¿no? Principalmente la parte de lo que fue el desarrollo de la planificación, donde en la planificación habíamos dicho de que ustedes tenían que aprender mucho los análisis, como son el PESTEL, ¿no? Del macro y microentorno, y principalmente memorizarse un poco o tratar de recordar estos conceptos, ¿no? Que a pesar que en el primer parcial los tomamos, ¿no? Ustedes ya lo vieron un poco esto. Lo que no vimos en el primer parcial, por ejemplo, fue hacer un ejercicio eh, sobre una matriz FODA, ¿no? En base a estos conceptos. Ahora, después vamos a explicar esa parte práctica. Luego del FODA, una vez que vimos el FODA cruzado, ¿no? Vimos los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Hemos desarrollado los conceptos de organización, ¿no? Y eso es algo que aquí, por ejemplo, no está bien desarrollado como lo vimos con ustedes. Por ejemplo, yo aquí había puesto los niveles jerárquicos de una organización privada, que es importante que ustedes lo sepan manejar, lo sepan memorizar para toda su vida, porque una organización privada a una organización pública tiene sus diferencias. Por lo tanto, es importante que esto sí o sí se memoricen porque forma parte de este segundo parcial. Luego, aquí también debe aparecer un poco los conceptos de los tipos de estructura organizacional, ¿no? Una estructura organizacional lineal, una estructura organizacional funcional y una estructura de línea y staff, ¿no? Aquí vemos lineal y una estructura funcional. ¿Cuál es la diferencia? Dice. Luego tenemos acá abajo cuáles son los pasos, cuáles son las características de la estructura de línea y staff. Fíjense que si bien aquí hay conceptos que son importantes a la hora de diferenciar los tipos de estructura, no estoy poniendo cuál es la ventaja, quién tiene más ventaja de una estructura a otra, por ejemplo, ¿no? Que en el libro habla de eso, porque considero que dependiendo del rubro de la organización, uno mismo va a sacar sus conclusiones, sus definiciones, y van ustedes a determinar eso, ¿no? Tenemos los pasos para organizar una estructura, ¿no? Organizacional, en este caso ahí. Estos 7 pasos son importantes que ustedes los memoricen, porque es una de las preguntas de examen también que hay. No confundan los tipos de estructura con los tipos de organigrama, ¿ya? Es importante que memoricen eso para la evaluación, porque he visto personas que cuando dan este examen, yo por ejemplo les pregunto, ¿no? Desarrolle un tipo de organización, les digo, ¿no? Con niveles jerárquicos horizontales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo a un tipo de organigrama, no me estoy refiriendo a un tipo de estructura.
¿no? Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes desarrollen los tipos de estructura y los tipos de organigrama, ¿no? ¿Qué es un organigrama y cómo se organizan los organigramas? O sea, en realidad el examen más va a estar enfocado desde la pregunta 37 hasta la pregunta más o menos, obviamente en adelante, ¿no? Todas las demás preguntas. Aquí tenemos 60 preguntas. Ustedes lo verán mucho estas preguntas, la verdad que no. Pero considero de que ustedes aquí van a aprender a fortalecer un poco la primera parte, ¿no? Aquellos que les fue mal en el primer parcial y no pudieron estudiar bien las preguntas del primero, yo siempre vuelvo a tomar las mismas preguntas en el segundo parcial. Y en el examen final entra de todo lo avanzado, ¿no? Así que sigan estudiando esas preguntas, obviamente en base a este banco de preguntas que voy a preparar ahorita. Y quisiera que también tomen en cuenta lo siguiente. En el examen de plataforma, como va a ser un examen virtual, lo que voy a hacer es colocar dos, no sé si dos o un solo examen, pero en el examen hay una pregunta que se llama tipo ensayo. No sé si algunos de sus profesores de otra materia les han explicado. ¿Saben en qué consiste la pregunta tipo ensayo? ¿Nadie ha hecho? Yo no. ¿No? Nelson, ya hicimos. Vale. A ver, les explico cómo es ya. Miren, voy a entrar a otra materia de la plataforma para que ustedes sepan cómo tienen que hacer. Por ejemplo, yo en álgebra tomo preguntas, todas las preguntas son de tipo ensayo. ¿Ya? Entonces, mis exámenes son de esta forma. Y aquí es importante que ustedes tengan todas las herramientas para que el día del examen no se vean complicados a la hora de responder estas preguntas. Miren, todas estas preguntas son preguntas de ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fíjense aquí en la parte de la primera pregunta, dice, ¿no? Resuelva esta ecuación algebraica, dice, ¿no? Esta fracción. Y fíjense que aquí aparece un espacio en blanco para que ustedes puedan, desde su computador, de su celular, escribir texto. Normalmente aquí se escribe texto, ¿ya? Pero generalmente yo no pido que hagan texto acá en este tipo de preguntas. Lo que yo les pido aquí que hagan es lo siguiente. Aquí abajito hay una, como cuando ustedes suben su tarea, hay una flechita, donde aquí ustedes suben su archivo, ya sea en PDF o en JPG, en fotografía, y lo guardan, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes hayan hecho el examen en su cuaderno, por ejemplo, yo sé que aquí hay varios que no tienen computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden hacerlo en su cuaderno tranquilamente, lo desarrollan el ejercicio, le sacan una fotografía, hagan la transformación a formato PDF para que sea más liviano el documento y lo descargan ahí a la flechita, ¿ya? Y una vez de que puedan tener hecho el ejercicio, recién le dan guardar y enviar, ¿no? Enviar. Y de ahí el examen, obviamente, el cuestionario, perdón, la plataforma, les va a arrojar o los va a mandar a la siguiente pregunta, ¿ya? Este tipo de preguntas solamente es eso hacer. Ahora, en algunos, cuando estén haciendo el examen, siempre la plataforma les dice que está incompleto el ejercicio cuando ustedes no colocan nada acá. Entonces, en este caso, como lo de ustedes es teórico,
aquí les quiero pedir que por favor coloquen una explicación de lo que han hecho. Como por ejemplo, ¿no? Aquí miren este ejercicio. Se ve se puede resolver. En el momento que yo le pongo, digamos, un texto aquí, automáticamente la plataforma lo considera como una respuesta completa, porque aquí la plataforma les está pidiendo, en esto que está en blanco, como le digo, que coloquen un texto y les está pidiendo que suban un archivo de respaldo. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Entonces aquí ustedes ponen una explicación, no muy larga, no muy extensa, y luego suben aquí su archivo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Al llenar esos dos, dicen, se le da entonces guardar y enviar y terminar. Exacto. Le da guardar y de ahí le da enviar y terminar para pasar a la siguiente pregunta. Quiero que tomen en cuenta algo también. Las preguntas no son navegables, es decir, yo miro la pregunta, ay, no la entiendo, no la sé hacer, pasaré a la siguiente pregunta. No. Si no la sé responder y voy a pasar a la siguiente pregunta para ver si la otra la sé y luego ya después puedo volver atrás, no, esto no es como los controles de lectura. Ustedes mientras no respondan esta pregunta no pueden pasar a la siguiente. Entonces, si no le hace la pregunta hacer, si no se desarrolla este ejercicio o esta pregunta en este caso para ustedes, le dan nomás enviar y terminar, pero ya no van a poder volver a esta pregunta. Y perdieron el puntaje. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. Porque resulta que muchas personas, hubieron 2 o 3 personas en otro examen de otra materia que doy, que agarraron y le daban siguiente, 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 llegaron a la última pregunta y quisieron volver atrás y ya no pudieron. Y lo siento mucho, le dije, ya no puedo hacer nada porque esto está programado por si acaso. Y yo tendría que preparar otro examen, porque no puedo volverlo a habilitar tampoco el examen de nuevo en otro horario para ellos. Si hago eso, se desconfigura y se puede hasta perder toda la información que queda en la base de datos de la plataforma. Así que el examen tampoco lo puedo programar después. Aquellos que no entren ese día al examen en el horario indicado, lastimosamente pierden también la oportunidad de dar su examen. ¿Ya? Así que es importante de que ingresen el horario del examen, que va a ser a las 7:15 de la mañana, más o menos va a estar habilitado en la plataforma, y hagan su examen durante el horario de clase. ¿Ya? Terminan su cuestionario y se retiran. Si yo estoy bien de salud, ese día voy a grabar la clase porque la universidad me pide que estemos conectados en línea, así como estamos ahorita, mientras ustedes dan su prueba, igualito como hicimos en el primer parcial. Que quede constancia de que se tomó el examen en hora, en fecha y en hora específica, ¿no? Indicada. ¿Alguna pregunta? El parcial es de este viernes para la otra semana, ¿no es? El parcial va a ser este viernes. Ah, este viernes que viene. Sí, lo estoy adelantando una clase antes porque necesito que esté dentro del mes de mayo la evaluación, porque ya la próxima semana ya es junio, así que vamos a tomar el examen este viernes que viene. Si bien Y el cuestionario. debemos una clase ahorita, pero como ustedes han podido apreciar, hemos hecho, ¿no? El avance hasta donde está establecido, que es integración de personas. ¿Qué me decía, Randy? El cuestionario me No, dijo. yo le preguntaba, el cuestionario lo va a subir ahora usted, para que estudiemos. Sí, lo voy a subir hoy día. Lo que quiero ahorita es indicar cómo más o menos va a ser su examen. Para eso voy a mostrar más o menos un modelo de examen de Administración 2 que va a ser similar a lo de ustedes. Un ratito.
será. A ver, como mi inflación 2 es casi similar a lo de ustedes, aquí está. Más o menos así va a ser la parte práctica misma. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Desarrolle una matriz FODA para el producto de hamburguesas Toby aplicando una estrategia cruzada FO, FA, DO, DA. Fíjense que aquí, por ejemplo, les está indicando cuáles son los factores, en realidad, estos son las variables, ¿no? Las variables internas y externas que han sido analizadas. ¿Ok? Entonces, estas variables son, obviamente, resultado del análisis PESTEL y del análisis, en este caso, tanto macro como microentorno, que es el que ustedes han aprendido. Entonces yo les puedo dar estos resultados a ustedes acá, de esta manera, y ustedes los tienen que clasificar, ¿ya? De hecho, algunas de las variables que van a estar acá son sacadas o deberían estar de aquí, ¿no? De estos factores, de estas variables. Entonces, ustedes lo que van a hacer es clasificarlas y colocarlas acá. Hagamos un ejemplo. Personal administrativo altamente motivado. ¿Cuál sería? Fortaleza. Fortaleza. Entonces yo agarro, si tengo una computadora, yo simplemente lo selecciono, lo copio y lo pongo ahí. Políticas estatales desfavorables. Amenaza. Una amenaza. Falta de estudios detallados de investigación de mercado. Debilidades. Financiamiento propio. Fortaleza, ¿no? Y así ustedes van colocando todas las variables en este FODA cruzado. Si bien aquí este FODA no está como el que ustedes tenían, que es con ustedes, por ejemplo, hemos hecho este modelo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que a diferencia del modelo del examen, lo único que aquí vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que coloquemos todas las variables internas y externas positivas y negativamente en cada uno de estos factores para identificar el FODA, lo que ustedes van a hacer es, y es lo que les dije el otro día, ¿no? A ustedes les estoy enseñando de que un FODA no puede ser nunca cuadrado. Lo ideal es intentar identificar qué factores positivos internamente son, en este caso, mayores que mis negativos. O al revés, ¿no? Si tengo en este análisis más factores negativos que mis positivos, pues entonces acá deberían haber mayor cantidad de variables que afectan, en este caso, a la parte interna de la empresa. Lo mismo con la parte externa, ¿no? Si yo les digo en este momento, por ejemplo, con todas esas variables, que mis oportunidades son mayores que mis amenazas, entonces aquí deberían haber más variables positivas que negativas. Y supongamos, si yo tengo más debilidades y más oportunidades que el resto de las otras dos, ¿qué estrategia cruzada aplico?
ir a mi cuadro de aquí. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tengo mayores amenazas? Y tengo mayores, en este caso de aquí donde estábamos, dijimos, tengo mayores debilidades y mayores oportunidades. Entonces, tengo mayores debilidades aquí. Tengo más debilidades que fortalezas. Tengo más amenazas que oportunidades. ¿Qué estrategia aplico? La supervivencia. Una estrategia de supervivencia. Si tengo mayores debilidades y mayores amenazas, aplico una estrategia de supervivencia. Entonces, en el examen, ustedes acá abajo van a colocar estrategia de supervivencia y aquí ponen, aquí por ejemplo pongo, ¿no? Estrategia de supervivencia y aquí abajito ponemos el nombre de la estrategia, objetivo SMART, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría poner aquí elaborar campaña, por ejemplo, ¿no? Como hicimos el otro día, con no sé, elaborar la campaña publicitaria con $10,000, ¿no? Hemos dicho el otro día de que la estrategia debe ser elaborada en un objetivo SMART, que quiere decir cuantificable, medible, realizable y ejecutable en el tiempo, ¿no? Entonces, elaborar la campaña publicitaria con $10,000 en la ciudad de Santa Cruz en los próximos, en los meses de junio y 10% de incremento de meses, ¿no? Entonces fíjense de que aquí, por ejemplo, la estrategia está elaborada en base a un objetivo que obviamente está desarrollado en ese modelo SMART, ¿no? ¿Cierto? Entonces, básicamente es eso, jóvenes, en ese ejercicio, ¿no? Entonces, sí o sí va a entrar un ejercicio de esto para ustedes. Entonces, eso sería, digamos, una pregunta, ¿no? Tipo práctica. La otra pregunta que va a entrar va a ser la de, en este caso ustedes no hacen todo esto porque esto es de administración 2, como les digo, va a ser de elaborar organigramas. Es decir, por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, desarrolle un organigrama, no sé si está por acá, no está. Vámonos a nuestro cuestionario mejor. Aquí. Entonces yo aquí les puedo decir, ¿no? Las 361 sería, por ejemplo, sí, ¿no? Aquí vamos a poner organigrama de tipo con los siguientes cargos. Y yo acá, por ejemplo, les voy a poner a ustedes los cargos, ¿no? Digamos que les digo yo a ustedes, el primer cargo vamos a ponerlo acá, por ejemplo, directorio. Segundo cargo, por ejemplo, que obviamente que no va a estar ordenado, ¿no? Por ejemplo, carguero. Luego vamos a poner, por ejemplo,
Y aquí, digamos, para que se vea un poco más interesante esto, y que son las zonas geográficas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá le estoy pidiendo que hagan dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, ustedes aquí tienen los cargos, tenemos este marketing, aquí vamos a poner y vamos a poner, por ejemplo, no sé, para no hacerlo muy largo, jefe. Listo. Por ejemplo, con estos cargos que yo les voy a poner acá, ustedes, la pregunta del millón aquí sería, ¿cómo lo hago este organigrama y que sea de tipo geográfico? Entonces, en el organigrama yo tendría que agarrar y colocar primero el directorio arriba, ¿no? Luego el gerente general, que a nivel ejecutivo, ¿no? Estos dos cargos no tendrían por qué recibir ninguna modificación. Pero debajito del gerente general, para que sea zona geográfica, debería poner, por ejemplo, sucursal Montero, ¿no? O podría poner sucursal Plan 3000, si es que hablamos solamente de Santa Cruz. Si hablamos a nivel nacional, sucursal Cochabamba, sucursal La Paz, ¿no? O agencias, por último. Y después de ese cargo, recién vendrían todos los otros cargos, ¿no? En este caso, del nivel funcional. Entonces, ahí ya ustedes colocarían el organigrama, ¿cierto? Solamente así, digamos, para tomar en cuenta los tipos de organigramas que hemos visto. Flujogramas no voy a tomar en este examen porque considero de que sería demasiado extenso ya el examen. Simplemente eso ha sido un aporte para que ustedes puedan de alguna manera desarrollar, ¿no? Sus conocimientos, ampliar sus conocimientos, mejor dicho, en el tema de cómo se organiza una empresa. Manuales de funciones tampoco lo voy a tomar en este parcial. Y bueno, básicamente sí, digamos, los organigramas, estudienlos, analícenlos bien, todos los tipos de organigramas y el FODA cruzado, ¿no? Eso va a ser las preguntas prácticas de este segundo parcial. ¿Ya? Me quedan, no sé cuánto me queda por aquí, no me dice el tiempo, pero ya estoy, creo que a 3 minutos para que se acabe la primera sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Yo no le hice, no sé los demás. Ya. Yo no. Como me falta una segunda sesión en este momento, voy a volver a invitarlos a una segunda sesión para que junto con ustedes formulemos las últimas preguntas de la última parte, que son de la integración, ¿ya? Y ya con eso ya quedamos completos para que se los pase en este momento su cuestionario. Yo a este cuestionario me faltaría poner esas preguntas y poner principalmente lo que estuvimos explicando en clase, ¿no? En base al material que hemos estado desarrollando. Así que, ¿qué más? Pero mientras no se me acabe esta sesión. A ver, vamos a irnos a nuestra plataforma un momento. Entonces, en nuestra plataforma tenemos, ¿no?, las diapositivas de estructura de la organización, tenemos los niveles jerárquicos y tenemos los modelos de manuales de funciones que ya dijimos que no lo vamos a tomar en cuenta para el parcial.
Y el tema de integración de personal, ¿no? Que es esta parte donde nosotros estuvimos desarrollando la anterior sesión, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Yo creo que nos vamos a enfocar ahorita en hacer las preguntas de este tema, ¿ya? Entonces, nos vemos enseguida. Les mando la segunda invitación para que completemos rapidito esto, ¿ya?